En este sexto apartado vamos a hablar de las potencias de los números naturales. Para entender lo que es una potencia no es más que es una expresión que utilizamos para expresar un conjunto de multiplicaciones, ¿sí? Si tuviéramos A por A por A por A por A por A repetidas veces, lo que haremos en lugar de colocar todo este gran carro de números, vamos a colocar un solo símbolo, en este caso, que va a ser una potencia, en la cual pondremos A elevado a la n, donde A es la base y n es el exponente, que es el número de veces que se repite el número A en la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2 por 2 por 2, esto yo lo puedo expresar como 2, que es la base, elevado a la 4. Eso significa que el 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 4 veces. En este caso, tengo como base 2 y como exponente tengo el 4, ¿sí? Es bastante sencillo el concepto. Para hablar de las potencias, entonces, vamos a hablar de unas propiedades que tienen, que son muy importantes. Yo destacaría sobre todo, bueno, ya veré, son casi todas, pero muy importante la primera, la segunda, esta es de aquí. Esta de aquí es importante, esta de aquí es muy importante, esta de aquí es vital, y prácticamente ya está. El resto ya se saca más o menos deducción, y esa si queréis también. Pero las que os voy a explicar son básicas, que os van a pillar por aquí. Cualquier número elevado a 0, es decir, que el exponente es 0, es 1. Por lo tanto, si yo tengo 2 elevado a 0, es decir, que realmente el sentido que tiene es que si yo multiplicara el 2 0 veces por sí mismo, yo lo que vendría a pensar es que esto claramente es 0, porque si multiplico el 2 0 veces, tengo 0. Bueno, pues por convenio matemático vamos a decir que 2 elevado a 0 va a ser 1. Cualquier número elevado a 0 va a ser 1. Y esto lo aplicaréis mucho en este curso y en el curso siguiente, ya que este concepto lo tocaréis, pero va a ser una parte vital de las operaciones que haréis. Cualquier número elevado a 1 va a ser A. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es bastante tonto, y es que 2 elevado a 1 estamos diciendo que vamos a multiplicar el 2 una vez por sí mismo, por tanto, ya va a quedar 2. No es ninguna tontería, no es ninguna locura. Este es bastante básico de entender. Cualquier número elevado a 1 da el mismo número. Luego tenemos el caso de producto de potencias. En este caso, identifico que tienen la misma base, A y A, pero distinto exponente. Aquí lo que veremos, los dos primeros veremos multiplicación y división con la misma base, distinto exponente, y aquí al revés, distinta base, pero mismo exponente. Vamos a ver el primer caso. Aquí con la misma base, distinto exponente, lo que yo voy a hacer es sumar los exponentes. Voy a dejar la base y voy a sumar los exponentes. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo A a la 2 por A a la 3. En este caso yo lo que haré será A 2 más 3 y me quedará A a la 5. ¿Sí? Bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo, pongamos el caso de que yo tengo 2 a la 2 por 2 a la 3, lo que yo realmente estoy teniendo, solo para ver un ejemplo numérico, lo que está apareciendo, fijaos, vamos a poner el primer elemento, es 2 por 2. El segundo elemento tendría 2 por 2 por 2. Fijaos lo que está ocurriendo. Yo haré 2 por 2 por 2 por 2 por 2. En este caso dejo la base. ¿Y cuántos elementos tengo? Tengo 5. ¿Se cumple lo que he dicho? En este caso hubiéramos dejado la base y hubiéramos sumado los exponentes. Se cumple, es cierto lo que os he explicado. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. En el caso de que se estuviera dividiendo, haríamos el mismo principio, la misma idea. Lo que pasa es que en lugar de sumar los exponentes, van a restarse. Aquí no cambia absolutamente nada. Por lo tanto, si entendéis esto, sabéis que cuando dividáis vais a tener que restar y ya está. En el caso de que tuvierais bases diferentes, hasta aquí hemos hablado siempre con la misma base, pero tenéis bases diferentes y exponentes el mismo. Entonces lo que podemos hacer es poner las bases como multiplicando y todo ello elevado al exponente. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 por 3 a la 3, en este caso yo tengo mismo exponente, diferente base, pues yo voy a poder hacer 2 por 3 y todo ello elevado a la 3. ¿Sí? Del mismo modo que si yo parto de aquí, porque todas las igualdades podemos hacerlas en una dirección y en otra. Por lo tanto,
vamos a hacer el contrario. Yo tengo 2 por 3 elevado al 3. Yo lo que puedo hacer es este 3 separarlo en cada uno de los elementos y me quedará 2 elevado a 3 por, que es el símbolo que está en medio, 3 a la 3. Fijaos que es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Las igualdades debéis entenderlas de un lado y del otro, porque son una igualdad y por lo tanto se cumple. La siguiente idea es exactamente la misma que antes, lo que pasa que distinta base, mismo exponente, pero dividiendo. Por lo tanto, en lugar de multiplicar, bueno, en este caso multiplicar, se van a dividir. Nada más, no cambia absolutamente nada. Solo quisiera que entendáis una cosa, que por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 por 3 a la 4, distinta base, distinto exponente, no voy a poder hacer nada aquí. No puedo ni agrupar, no puedo hacer absolutamente nada. Lo único que me queda ya por hacer es agarrar la calculadora, en este caso, disculpa que no lo había mostrado, agarrar la calculadora y saber cuánto es 2 elevado a 3 y cuánto es 3 elevado a 4, y ya está. No puedo hacer absolutamente nada más. Como pequeña curiosidad, y os la voy a poner aquí, es una pequeña tontería, pero que os va a ayudar mucho, que es que cuando tenemos exponentes de base 2, en este caso, cuando tenemos exponentes de base 2, es lo que hablamos nosotros de la informática. Es decir, muchas veces no tendréis calculadora para hacer un cálculo, por ejemplo, 2 elevado a 5, yo no tengo calculadora, y lo que debéis hacer es, cuando tengáis exponentes de base 2, recordad la informática, por ejemplo, los iPhones que os compráis, las memorias, los pendrives de USB, las memorias USB, o los ordenadores mismo. Todos, si os fijáis, por ejemplo, la memoria RAM de un ordenador podría ser de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB, o por ejemplo, un iPhone os lo podéis comprar de 16 GB, de 32 GB, o las memorias del pendrive suelen ser de 4 GB, de 8 GB, antiguamente eran de 2, o eran de 128 megas, o de 256 megas, o de 512 megas. Todos los números que estoy poniendo aquí son números que salen del 2, porque la informática trabaja siempre con 2. Por lo tanto, debéis saber que 2, si lo multiplico por 2, va a dar 4, luego 8, luego 16, luego 32, 64 bits, por ejemplo, luego 128, 256, 512, 1024, y así sucesivamente, sobre todo los primeros. Entonces, esto es muy fácil si pensáis en la informática. Todos los ordenadores o elementos informáticos tienen estos números que salen por algún lado porque siempre trabajan con potencias de base 2. Es así como trabaja la informática. Os ayudará mucho, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 5 y os piden el resultado numérico y no tengo la calculadora, es tan fácil como poner los dos y decir 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32. Ya está. Y se hace muy rápido. Así que os recomiendo que ya vayáis interiorizando estas ideas, porque lo utilizaréis muchísimo, la idea esta de que el 2 tiene los mismos números que la informática.